tengo que empezar a grabar. Y ahora sí, empezamos con los determinantes. Decíamos que son palabras que se utilizan para actualizar o precisar la significación de los sustantivos. Se divide en artículo y adjetivo determinativo. Ok, en el caso de los artículos, ya, por definición tenemos que en cuanto a la semántica, es una palabra que carece de significado. Su valor va a radicar en ser el presentador del nombre, o sea, es un previo a en este caso, al sustantivo que viene a continuación. Es conocido como un sustantivador por excelencia. ¿Qué quiere decir esto último? Quiere decir que cuando tú tengas por ahí un adjetivo o posiblemente un verbo, entonces si tú lo colocas un artículo neutro, esa palabra cambia de función y será un sustantivo. Por ejemplo, yo puedo decir lo bueno. ¿No? Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos al artículo neutro lo, pero al costado de él está, en este caso, ¿quién? Está, en este caso, una palabra que cumple la función de adjetivo. Bueno, ¿ok? En este caso, cuando yo lo junto con el artículo neutro, dejará de ser artículo y se convertirá en sustantivo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace, por eso que le dicen que el artículo es un sustantivador por excelencia, porque palabras que pueden ser verbos o que pueden ser, en este caso, adjetivos, le cambia la función y lo vuelve sustantivo. A eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos de que es un presentador, es porque es la primera palabra que le antecede al sustantivo en la oración. Por ejemplo, aquí, cuando decimos la alcaldesa de Lima viajó a Cusco, comenzamos con el artículo en femenino la y luego presentamos el sustantivo alcaldesa, ¿no? Entonces, pues, en el caso de la semántica, habla de, justamente, es una palabra que no tiene significado por sí propia, pero es un presentador del sustantivo. Cuando hablamos del artículo en lo morfológico, decimos que es una categoría gramatical variable y dependiente del sustantivo. ¿Por qué hablamos de que es variable? Porque en este caso se va a modificar por los accidentes gramaticales género y número. O sea, el artículo de alguna manera va a cambiar si en ese caso varía el género o varía el número, ¿no? Por ejemplo, los niños felices o sí, los niños están siempre felices. En ese caso, por ejemplo, los y niños concuerdan en qué? En género y número. Las mesas grandes fueron compradas por Andrea. En este caso, por ejemplo, las y mesas, en este caso, ¿en qué concuerdan? En género y en número. Por eso, si yo hago el cambio de uno de ellos, pongamos el sustantivo, lo cambio, por decir, estaba en masculino, lo cambio a femenino, el artículo lo tengo que también variar. O sea, varía del masculino, variará al femenino. ¿Ok? Por la sintaxis, me dice que el artículo cumple una función de modificador directo. Ya cuando estudiamos la estructura del sujeto, hemos visto en este caso, el adjetivo, el artículo acompaña al núcleo del sustantivo sin ningún nexo entre ellos, ¿no? Por eso se habla de modificador directo. ¿Y por qué modificador? Porque es el que precisa la información del sustantivo. ¿Ya? Por eso hablamos de modificador, hablamos de modificadores, porque son palabras que acompañando al sustantivo le va a modificar la significación, ¿correcto? Entonces,
Si acá hablamos de la ensalada, en este caso hablamos de género singular femenino, ¿ok? Precisamos de que en este caso es una porción de ensalada a la que nos estamos refiriendo. Y si hablamos dentro de la lexicología, podremos entender de que es una palabra de inventario cerrado, es decir, que no existen otras palabras, no hay otras palabras creadas recientemente que puedan cumplir la función de artículo, ¿no? Entonces, un grupo que se estudia y ya, ¿correcto? Ok, cuando hablamos de clase de artículos, ¿no? Vamos definiendo. El artículo definido o determinado dice, este artículo realiza la actualización del sustantivo que resulta conocido por el hablante y el oyente. O sea, en ese caso, determinamos de una manera más certera, ¿no? Al sustantivo. Los definidos en masculino singular es él, en femenino es la. En plural masculino sería los y plural femenino sería las. En el caso de lo es un artículo neutro. Cuando hablamos de artículo neutro queremos decir que no es ni masculino ni femenino propiamente dicho. ¿Correcto? Eso es en cuanto a los definidos. Ya, ejemplo, la bandera del Perú es roja y blanca. ¿Ok? Ese la acompaña al sustantivo. ¿Por qué? Porque en este caso estoy hablando de la bandera. Y la bandera en este caso es un sustantivo conocido. ¿Ok? En el artículo lo, por ejemplo, es neutro y es capaz de sustantivar adjetivos, lo que les mencionaba hace poco, ¿no? Me contó lo amable que eres. Todo lo bello eres tú. ¿Ok? Entonces, el adjetivo normalmente amable o el adjetivo bello lo estoy sustantivando, ¿ya? ¿Cómo lo sustantivo? Acompañándolo de un artículo neutro, el artículo lo. ¿Bien? Cuando hablamos nosotros de artículo indefinido o indeterminado, es porque en este caso es un artículo que realiza la actualización presentativa del sustantivo que asume. Es conocido por el hablante, pero desconocido por el oyente, ¿no? En ese caso tenemos, cuando hablamos de singular masculino, tenemos un. Cuando hablamos del femenino, tenemos una, singular. Si hablamos en plural, masculino serán unos, femenino plural será unas. Acá le faltó una S. Acá sería unas. ¿Ok? Ejemplo. Unos ladrones fueron capturados por la policía. Mis amigos se fueron con unas amigas a la biblioteca. O sea, en este caso nos estamos refiriendo a sujetos que no conocemos, a sujetos desconocidos, ¿correcto? Entonces, para ello usamos unos, unas, una, dependiendo del número, si el número es singular o plural. El que sea artículo indeterminado o indefinido, en este caso, no necesariamente quiere decir que no concuerde con el sustantivo. Debe concordar, ¿correcto? Normativa del artículo. Esto sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos, cuando un sustantivo comienza con la letra A o con la sílaba A, o sea, con H, tónica, o sea, esta A tiene que ser tónica. Ojo, no necesariamente diacrítico, tiene que ser tónico. O sea, que puede o no puede llevar tilde. Se usará el artículo el, pero este seguirá siendo femenino.
Esto se puede comprobar al formar el plural del sustantivo utilizado. O sea, cuando tenemos un sustantivo con con esta característica, que comience con la letra A o con la sílaba A, pero que sea tónico, ¿ya? Cuando es singular usaremos el artículo el. ¿Por qué? Para evitar cacofonía, por ejemplo. Mira, si yo, acá dice, por ejemplo, el alma. ¿Qué pasa si yo escribo la alma? Si yo escribo la alma, en este caso presenta cacofonía porque hay una repetición de sonidos, o sea, una repetición de la A, la alma. Entonces, queremos evitar esa cacofonía, esa repetición innecesaria. Para eso, lo que hacemos, en vez de colocar normalmente lo que debería hacer, utilizar un artículo en femenino singular, usaré un artículo singular masculino, o sea, diré el alma, ¿ok? Solo en casos de que esta primera sílaba sea tónica, ¿ok? O diré, por ejemplo, el águila, o diré el agua, el hacha o el hada. Si te das cuenta, los singulares de estos sustantivos serán o se usarán, en este caso, el artículo el, pero seguirán siendo femeninos. En plural no hay problema de usar el artículo las. Las almas, las águilas, las aguas, las hachas o las hadas. ¿Por qué? Porque ya hay en este caso un sonido S. Entonces, ese sonido S evita la cacofonía, que no se puede evitar en el singular. Por eso es que en este caso se usará el artículo el, ¿correcto? Bien, eso es lo que corresponde a la normativa. Seguimos. Dice, a ver, también los artículos no deben presentar nombres propios, salvo que sean apellidos de mujeres famosas o familias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Alberto no es correcto. Lo correcto deberían ser los González. O sea, los apellidos pueden tener artículos. Se les puede presentar como con artículos, pero no los nombres. No puedo decir el Alberto, no puedo decir la María, no puedo decir la Carmen o no puedo decir el Pedro. Sin embargo, puedo decir los González, puedo decir la Jurado. En este caso, cuando hablamos de Jurado, es de una cantante famosa, ¿no? Rocío Jurado. Los Quispe o los Reyes, ¿ok? Pero en este caso, respetando el apellido. O sea, si el apellido es Quispe, no le puedo colocar S para que pueda concordar con los. No, eso no puedo hacerlo. Sería los Quispe, los Reyes, los González, ¿ok? Ya. Otra cosa más, dice, existen topónimos, o sea, nombres geográficos, y nombres que funcionan con artículos. En estos casos, se respetará el artículo, estará en mayúscula y no podrá contraerse. O sea, no se aplica la contracción del o del a, o del al, ¿no? Por ejemplo, en La Habana, ¿te acuerdas que habíamos dicho que supuestamente los sustantivos con H, A deberían cambiarse por el? En este caso no. Primero, porque en este caso tienen que ser tónicos y la sílaba A no es tónica.
Por eso que en ese caso no se aplicaría la regla anterior. Es más, en ese caso, el la sí es necesario porque es parte del nombre. ¿Ok? La ciudad no es Habana, es La Habana. ¿Ya? Se lee todo completo. La Habana es el nombre. O el Cairo. El Cairo es, el nombre no es Cairo, es el Cairo, o sea, con su artículo respectivo. O el departamento no es Libertad, es La Libertad, es todo junto, artículo y apellido. El Quijote es el nombre de un personaje, no es Quijote, es el Quijote, o sea, todo completo, artículo y, en este caso, el nombre. El Greco es el nombre, en este caso, de un artista, igual, es todo, no es Greco, es el Greco. Por ejemplo, acá, ¿no? Dice, Sebastián vive en La Habana, y este la lo ponen con minúscula, no es así. ¿Ya? La Habana, en este caso, inicia con mayúscula y el otro nombre también es con mayúscula, ¿ok? En ambos lados es con mayúscula, ¿ok? Estos son ciertas características que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿ok? Porque ustedes en un examen de admisión se les puede preguntar, pueden fallar por algo realmente muy entendible, o sea que si por ahí fallas acá, sí sería muy grave. ¿Ok? Entonces, eso tienes que tener en cuenta. A ver, nos queda todavía 5 minutos y medio. Hagamos pues unas pequeñas prácticas. Y en este caso ya el resto lo avanzaríamos el día, ustedes tengo claro que el jueves tendría la parte práctica, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Dice, encierra en un círculo los artículos y contracciones presentes en la siguiente oración. Por ejemplo, era una revista guardada con mucho esmero por el abuelo. En este caso, aquí, por ejemplo, el artículo, ¿cuál sería? El, y también, ¿cuál? Una. ¿Ya? Recuerda el indefinido un, una. Un, una, unos, unas, ¿ok? No se olviden de eso. Vamos con la siguiente. Todos son artículos, hay que reconocer artículos, ¿ok? Por ejemplo, en la número 2, recuerdo cómo los gatos del vecino maullaban todas las noches. Por ejemplo, ¿cuál sería artículo? Los, está acompañado del sustantivo gatos. Del, también es un artículo. No creo que lo haya mencionado, pero hay que tener en cuenta al y del. ¿Qué son? Son artículos contractos, ¿ok? O sea, son abreviaciones de, en este caso, un pronombre con con el artículo el, ¿correcto? Entonces también son artículos. Hay, por ejemplo, del sería artículo y todas las, ese las también es un artículo, ¿ok? También es un artículo. Listo. A ver, seguimos. En la número 3 dice, lo amo demasiado porque es el hombre indicado. ¿Ok? Recuerda, este lo que será. A ver, acá hay un detalle, por ejemplo. Ese lo está al lado de un adjetivo. Amo es adjetivo, no. Amo es un verbo. Este lo, que es artículo, en este caso, está haciendo la función de pronombre. O sea, de reemplazante del sustantivo. Ese lo no es artículo. O sea, en este caso, ojo, no estoy diciendo que no lo sea. Yo hablo exclusivamente en este caso, porque aquí no está cumpliendo función de artículo, porque está a su lado un verbo.
¿Ok? Ese lo está funcionando como pronombre. Continuando, dice, ¿no? Porque es el hombre indicado. Acá, por ejemplo, él sí sería un artículo. Está acompañando a el sustantivo nombre. Aquí este lo no lo es. ¿Ok? Mucho cuidado con estos detalles. Estos artículos que hemos estudiado, bien también pueden ser, en este caso, pueden trabajar como pronombre. A ver, seguimos. Al vivir hay que ponerse metas a mediano plazo para evitar las largas decepciones. ¿Ok? Igual, yo tengo aquí, por ejemplo, y digo, ¿no? Las es un artículo definido, ¿ok? Y bueno, en el caso de al, igual, ¿no? No cumple una función de artículo propiamente dicho. Seguimos. Una revista como esa al precio de rebaja es una locura. Por ejemplo, una al, eso es un artículo contracta, y el otro una, ¿correcto? ¿Puede haber en una oración más de un artículo? Sí. Como también puede haber más de un sustantivo. Como también el sustantivo puede estar en el sujeto y también puede estar en el predicado. ¿Ok? Entonces son cosas que sí pueden aparecer. Bien, muchachos, entonces hasta aquí con la sesión número 15. Ok, descansamos 5 minutos y volvemos en 5 minutos con la sesión número 16. Ok, nos vemos.